Buenos días hermanos, ¿cómo están? Desde temprano estoy transmitiendo en vivo a través de Facebook. Saludo a todos los que me están escuchando. Espero que haya personas que estén despiertas desde temprano. Así que, muy bien. Voy a esperar que las personas empiecen a sintonizar. Tengo un mensaje que el Señor me ha dado hace unos días y no he podido transmitirlo hasta ahora. Creo que es importante que lo transmita. Así que por favor, si tú me puedes escuchar, te agradecería si me mandas un ok. Vamos a esperar un poco más. Muy bien, ya veo que se están empezando a sintonizar. Uno de ustedes que me pueda mandar un ok para saber de que se escucha bien, porque estoy ahorita usando un micrófono de ambiente y pues se capta ruido de afuera. Muy bien, gracias. Ok, en este momento estoy en la península de Yucatán. No voy a decir exactamente dónde y voy a reportarme con ustedes porque hemos tenido una súper buena jornada, muy exitosa, porque estamos nosotros en este momento abriendo puertas para transformar México a nivel gubernamental. Y de inmediato me imagino que van a haber personas que en su ignorancia van a decir que los cristianos no deben de meterse en política. Pues qué bueno que yo no soy cristiano. Y qué bueno que yo he insistido una y otra vez en decirles, no me llames cristiano. Porque esa etiqueta religiosa se la dejo a los religiosos. A los que viven en un fariseísmo, donde creen que solo ellos tienen la razón, donde ellos obstinadamente creen que solo ellos son siervos de Dios y que todo aquel que no predique lo que ellos predican o como ellos predican o crean lo que ellos creen es un apóstata, un siervo del diablo, hijo de Satanás. Y todo aquel que camina en la unción es un brujo, un hechicero, en la unción que ellos mismos no tienen. Entonces hay un espíritu fuerte de fariseísmo que se ha tomado sobre la iglesia y Jesús lo advierte. En Mateo 24, él claramente advierte de dónde va a venir la persecución. Y lo vamos a leer hoy. Yo ya hice un estudio exhaustivo sobre esto, pero creo que es necesario volver a hablar. Por eso le puse a este video la ofensa, guárdate de ella. Porque muchos no entienden que la trampa es la ofensa. Por eso Jesús advierte que muchos se ofenderán. En esta sociedad en la que actualmente estamos, si tú te fijas, todo ofende. Tanto así que ahora cualquier cosa que se oponga a la mentalidad o a la retórica de la izquierda o a la retórica globalista, a la retórica de la mentalidad de la colmena, básicamente es atacado como discurso de odio. Y viene una campaña muy fuerte donde iglesias y congregaciones, organismos, negocios, etcétera, van a ser boicoteados, van a ser atacados, neutralizados, cancelados, van a ser básicamente perseguidos hasta destruirlos porque los van a catalogar de anti-LGBT y discurso de odio. Hace poco Facebook me etiquetó o me advirtió de que yo había infringido las normas de comunidad, y no porque yo haya ofendido a alguien o porque yo haya insultado a alguien o haya difamado a alguien, como muchos lo están haciendo, que abiertamente, agresivamente difaman, detractan, injurian, en fin, y no hay problema con eso. Pero, ojo con esto, compartí el versículo y obviamente Facebook lo vio ofensivo. No diré cómo, sospecho que fue, solamente diré que Facebook lo consideró ofensivo porque es el versículo que habla que si alguien sirviere de tropiezo, fuera mejor que se atara una piedra de molino en el cuello y se echara al fondo del mar. Y ese versículo básicamente le dio a Facebook la facultad de decir que yo estaba haciendo acoso o bullying, que en otras palabras se traduce a discurso de odio. Y eso ya es
extremo, porque significa que versículos de la Biblia que hablan de este tipo de cosas ya van a ser básicamente utilizados como la excusa para bajar canales, destruir ministerios que se basan en las redes sociales. Interesantemente, nosotros ya veníamos advirtiendo de que Facebook haría esto y hemos tratado de decirles a nuestros hermanos que siguen nuestro canal, que se edifican a través de él, que vayan migrando a los otros canales. Estamos trabajando en nuestra propia página web para que puedan migrar a la página web y estamos creando alternativas como Vimeo y otras redes que producen videos para que no dependan tanto de YouTube ni de Facebook, porque esto se va a poner peor y peor, viene detrás de todos nosotros, especialmente los que tenemos matices religiosos. Entonces creo que es muy importante, por el bien de tu salvación, de tu edificación, de tu caminar, por el bien de tu aprendizaje, que tú vayas sabiendo de antemano esto, para que cuando veas que ha sucedido algo, entonces entiendas que ya viene lo que advertimos y que tú tienes que irte a las plataformas alternas, porque lo que son las plataformas Facebook, YouTube y otras, definitivamente que están empezando una campaña fuerte, porque en este momento la sociedad está pasando por una transformación que se hace extremadamente débil. Trata de fingir que todo le ofende. Entonces abren puertas en sus corazones para que la ofensa sea la excusa para llenarse de rencor, amargura, odio y ataquen contra aquel que ellos justifican como la persona que los ofendió, sea cual sea la excusa. El que busca ofenderse, se ofende por cualquier cosa. Cualquier cosa te puede ofender. No tiene que ser algo realmente. Entonces, eso va a ser una herramienta muy poderosa que van a usar la sociedad y los medios contra nosotros, los hijos de Dios, que profesamos la verdad, que hablamos conforme a la justicia, y tenemos que tener mucho cuidado, porque a partir de este año, a partir de este momento, ya están empezando las redes sociales a tomar este tipo de acciones y medidas contra todos los que hablemos la verdad. Interesantemente, los que hablan falsedad no los están persiguiendo ni los están censurando. Esto solamente viene contra los que hablamos la verdad. Entonces, la ofensa es algo que Jesús advierte, porque la palabra te dice claramente que de todas las cosas que has de guardar, guarda tu corazón. Y también dice la palabra que en esta vida es imposible que no hayan tropiezos, es imposible que no hayan ofensas o personas que por una u otra razón ofenda su forma de ser, su forma de hablar o lo que sea que haga. Entonces, no se trata de que vas a atacar a la persona que ofende, porque inclusive los discípulos de Jesús le dijeron: Maestro, los fariseos y los saduceos y los sacerdotes, o sea, la casta religiosa de aquel entonces, se ofendieron de lo que tú dijiste. ¿Y Jesús qué les dijo? Dejadlos, son ciegos guiando a ciegos. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Jesús? No es mi culpa que se ofendan por la verdad, yo no los quise ofender, hablé la verdad y ellos se ofendieron por la verdad, porque los que aman la mentira, la verdad les va a ofender, ¿entiendes? Al igual que a nosotros, que amamos la verdad, nos ofende la mentira. Pero tenemos que entender que no es tanto el problema que tú, por algo que dijiste, o alguien, por algo que hizo o dijo, te ofendió. Porque la ofensa no tiene poder hasta que tú tomas ofensa y tú permites que la ofensa se arraigue en tu corazón. Hace poco yo estaba volando de Cancún a Ciudad de México y mientras estaba en el aeropuerto esperando la fila para que me dieran mi ticket, registrar el equipaje, el Padre me habló audiblemente y me lo dijo: no son los que ofenden los que me molestan, sino los que se ofenden, los que ya cayeron en la trampa. Entonces, sea como sea la palabra, las palabras exactas, porque puedo decir lo que el Padre me dijo: no son los que ofenden los que me ofenden, sino los que se ofenden, los que ya cayeron en la trampa. Es que no importa la forma, el mensaje es uno. A Dios
no está enojado Dios, o a Dios no le molesta. Dios no considera transgresor al que en su ignorancia ofende a otros, porque dice las cosas de una manera. A Dios lo que le molesta es aquel que se ofende fácilmente por lo que otros dicen y toma ofensa. Escucha esa forma de decirlo: toma ofensa. Tú la tomas en vez de pasar por alto la ofensa. Tú te sientes aludido, tú te sientes agredido, tú te sientes ofendido. Entonces eres tú la causa de la ofensa, no la persona que habló en un descuido, o la persona que habló en ignorancia, o la persona que habló neciamente, o la persona que habló sin saber lo que estaba hablando, porque tú no puedes complacer a todos. Por eso se nos pide en la palabra pasar por alto la ofensa, y por eso en Corintios 13 dice que el amor, ¿qué dice? No se acaba. El amor, ¿qué dice? El amor no deja de ser. El amor no deja de ser. Cuando tú estás frustrada, el amor todo lo cree, el amor todo lo soporta. O sea que el amor soporta la ofensa, ¿entiendes? Pero cuando tú estás frustrada o frustrado, cuando tú ya estás hastiada o hastiado, y tú dices: estoy cansada, estoy harto, estoy harta. Cuando tú ya estás en ese punto, ya se secó tu amor. Ya no tienes amor. Porque el amor nunca se acaba. Y si no tienes amor, y el amor nunca se acaba, ¿qué es lo que tenías entonces? Falso amor. Porque el verdadero amor es eterno. Es de una fuente inagotable del Espíritu, que fluye como río de agua viva. No es una cisterna que no retiene agua, no es un charco de agua. Es un río de agua viva. ¿Y de dónde fluye el río de agua viva? Del trono de Dios. Entonces, si tú realmente andas en amor, el amor nunca se acaba. El amor todo lo soporta. Por eso Jesús le decía a Pedro, y Pedro es clave en esto, porque hay un espíritu de Pedro. Pedro era muy complicado, iracundo, fuerte, y fue el que negó a Jesús 3 veces. Entonces Jesús lo hace que él se arrepienta de haberlo negado 3 veces, cuando le dice: Pedro, ¿me amas? 3 veces, para que Pedro le dijera: sí, Señor, te amo, 3 veces, anulando las 3 veces que lo negó. Y Pedro lo entiende, por eso llora. Pero yo quiero decirte a ti por dónde voy en esta enseñanza. Cuando el Padre me dice en el aeropuerto de Cancún que no son los que ofenden los que a él le molestan, sino los que se ofenden, los que ya cayeron en el lazo o en la trampa. El lazo de la trampa es la ofensa, porque la ofensa que tú tomas para ti y en vez de dejarla pasar, en vez de ignorarla, tú la tomas para ti, la tomas personal, la haces tuya, trae una raíz de amargura. Y cuidar que no habiendo entre vosotros una pequeña raíz de amargura no contamine a los demás, porque te contamina a ti mismo. Es levadura. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y no se refiere solo a la hipocresía, aunque sí es hipocresía, porque muchos van a creer que aman y dicen: yo te amo, pero se cansan cuando la persona que aman los traiciona, les es infiel, les miente, les roba, hace algo que no les gusta y los perdona y vuelve a hacerlo, y lo perdona y vuelve a hacerlo, y a la tercera es la vencida. Cuando Jesús le dijo a Pedro: no, Pedro, 70 veces 7 perdonarás. Porque mientras la persona te sigue pidiendo perdón, y mientras la persona se sigue disculpando y se arrepiente, no le puedes negar el perdón. Dale el perdón, porque el perdón no es tuyo. Entonces, el problema que hay hoy en día, aparte de que la sociedad es una sociedad muy arraigada en la ofensa, porque usan la ofensa como su herramienta de manipulación para obtener lo que ellos quieren, para conseguir retribución, para ellos tomar retribución o tomar venganza o sentirse que han sido agredidos y por tanto ellos quieren ser recompensados o compensados por esa agresión. Y eso lo vas a ver mucho en el cristiano
o en el creyente que se aprovecha de situaciones donde él puede exigir reclamo. Tú vas a darte cuenta que cuando un cristiano va a un restaurante o cuando un creyente va a un restaurante y no le gusta lo que le sirvieron o tiene una queja, entonces llama al mesero, lo regaña y le pide que le cambie el plato de comida para ver cómo puede hacer el escándalo para que el restaurante no le cobre el plato de comida y le den la comida gratis. Ese no es justo. El impío toma, el justo da. Entonces, cuando tú buscas la manera de ofenderte para que te den de vuelta, yo lo he visto en tiendas, lo he visto en hoteles, lo he visto en rentacars, lo he visto donde sea. Y hay un dicho que dice, el que no chía no mama. O sea, que los tontos no se aprovechan de esa ofensa para sacar ventaja. Esa no es la actitud de un siervo de Dios. Porque el que toma ofensa para aprovecharse de la ofensa para conseguir una retribución, ese es el impío que a Dios no le agrada. Pero más allá de eso, el que usa la ofensa como excusa para vengarse o para que su amor se acabe y decir, estoy harto, estoy harta, estoy cansado, ya no aguanto más, a eso se les acabó el amor. Y eso es peligroso. Porque cuando tú estás en el amor no se acaba. El amor verdadero de Cristo, el amor nunca deja de ser. Pero cuando se te acaba el amor, entonces nunca tuviste verdadero amor genuino del Espíritu. Solo fue un amor superficial, fraternal, el fratelo o el eros. Pero el ágape solo nosotros lo tenemos. Y por eso Jesús advierte que cuando muchos se ofendan, muchos se entregarán unos a otros. O sea, se perseguirán y se echarán las autoridades y buscarán destruirse unos a otros por la ofensa, que sea cual sea que haya sido. Y el amor ágape, porque la palabra que usa ahí en ese capítulo es ágape, no es fratelo, no es eros, es ágape. ¿Y quiénes son los que conocen el amor ágape? Nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, los nacidos de nuevo. A nosotros se nos enseñó el amor ágape. Y dice, el amor de muchos, el ágape de muchos se enfriará. Se enfriará. Tú sabes muy bien que cuando tú metes un sapo en una olla de agua y la enciendes y que poco a poco va hirviendo, la rana no salta, se queda ahí hasta que muere, porque es gradual. La temperatura sube gradualmente y ella se queda cómodamente hasta que muere. Esto es la inversa, la imagen de espejo, de exactamente lo mismo. Cuando un creyente, un nacido de nuevo, su amor deja de ser, su amor se seca, la ausencia de ese amor es la ausencia de Dios, porque todo aquel que ama es nacido de Dios, porque Dios es amor. Entonces, el amor de soportar, el amor de tolerar, el amor de pasar por alto la ofensa, el amor de no tomar venganza, el amor de perdonar incansablemente, sin cansarte perdonas, se seca, se enfría, y el amor ágape de muchos se enfriará, y muchos espiritualmente morirán, porque dentro de ellos quedará un vacío que Dios, que es amor, y todo aquel que ama es nacido de Dios, Dios deja de estar en ellos. Se les acaba la fuente de agua viva, el río de agua viva del Espíritu, y se quedan vacíos. Y yo ya te explicaba que el pecado es la transgresión de la ley, pero también te he dicho que también está escrito que la ley y los profetas se cumplen en este mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amarás unos a otros, os amaréis unos a otros como Jesús nos amó. O sea que es un amor de dar la vida por otros y sacrificarse por otros, dejarlo todo y despojarse por otros para que otros tengan el beneficio. Es ponerte de último para poner a los demás primero. Ese fue el amor de Cristo Jesús, que dice la palabra: haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y tú ya sabes el resto. Entonces, todo aquel que toma ofensa y que se ofende
y que busca la excusa para estar ofendido contra aquel que a él mismo asegura que le ofendió, en vez de pasar por alto la ofensa, toma la ofensa y se la mete en el corazón y la usa como excusa para buscar retribución, venganza, esa persona se secó en su amor. Y esa persona es la que ofende a Dios, porque ya no tiene la capacidad de perdonar, ya no tiene la capacidad de tolerar, ya no tiene la capacidad de amar. Está vacío. El gran hueco en su vida que llenaba Jesús, que llenaba Dios, la fuente inagotable de amor, y de perdón, se secó. Me habéis dejado a mí, río de agua viva, para cavar para vosotros fosas o cisternas que no retienen agua. Está en Jeremías. Lo que el Señor me está diciendo a mí es: cuida que no se ofendan, porque viene una era de la ofensa, donde todos se ofenderán por cualquier cosa y usarán la ofensa para destruirse entre ellos, entregarse entre ellos, matarse entre ellos, usando la ofensa como justificación. Y eso lo puedes ver predominantemente en la mentalidad de la izquierda, que ellos dicen: me ofende, esto es ofensivo. Y vas a ver a las feministas destruyendo estatuas porque les parecen ofensivas. No tengo nada en contra de eso, son estatuas. Y me parece absurdo que la policía se quiera la cabeza defendiendo estatuas. Déjenlas que las destruyan, son ídolos. No tengo nada en contra de que derriben esos ídolos. Pero también lo vas a ver en posts, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en muchas otras redes sociales, donde cualquier cosa es ofensiva, y un marejada de atacantes que no tienen ningún problema con ofender y agredir a aquel a quien ellos dicen que los agredió o los ofendió, pagando mal por mal. Interesante, ¿no? Y especialmente cuando son hijos de Dios, o cuando son siervos de Dios. Si el siervo se llega a defender, o si el siervo llega a contestarles con su misma necedad, ¡hoy! ¿Dónde está el amor? ¿Y dónde está tu amor? ¿Estás entendiendo? Es una trampa. La ofensa es la trampa. El lazo del enemigo es la ofensa, donde tú abres la puerta en tu corazón para contaminarte tu corazón y permites que tu corazón se llene de amargura y de venganza. Entonces, yo veo que en este momento se levanta una fuerte oposición. En este momento estoy en México. Detrás de mí tengo un retrato de una mujer, y creo que es oportuno hablar de eso, porque más del 50%, creo que calculo que un 70-80% de las personas que están en nuestro canal, que siguen en YouTube, especialmente en YouTube, son de nacionalidad mexicana. El resto son del resto del mundo. Mi gran masa de seguidores o de escuchas son mexicanos. Creo que se dio el incremento exponencial durante el tiempo de las caravanas, que el video de las caravanas hizo rema con muchas personas. Muchas personas se dieron cuenta y despertaron, y fue una sacudida fuerte. Y a partir de ese momento yo he disfrutado una extrema gracia de parte de mi padre, porque hablé un tema que nadie más está tocando, muy controversial, que hasta el día de hoy hay un video de 2 millones de vistas sobre el tema, que sigue todavía generando controversia. Y muchos se ofendieron en ese y otros videos. Y son muchos los que se ofenden de mis palabras porque creen que me estoy dirigiendo a ellos, cuando no me estoy dirigiendo a ellos. Me estoy dirigiendo en el sentido espiritual, me estoy dirigiendo a una gran multitud de personas que no son de Dios, que creen que son de Dios, pero no son de Dios, y se sienten, aludidos, o se sienten ofendidos. Pero en vez de pasar por alto la ofensa y no hacer caso, no pueden resistirse el odio y me atacan y me insultan y me dicen de todo tipo de cosas. Entonces, todos los enemigos que tenemos actualmente, que difaman y que hablan todo tipo de falsedades y cosas
sin presentar pruebas, que gracias a Dios las mismas personas que escuchan sus necedades le dicen, pero ustedes ni siquiera presentan pruebas, hablan solo por hablar, difaman. Hay personas sabias que se dan cuenta lo que esta gentuza está haciendo, ¿no? Manipulando la opinión pública de débiles en la mente y de personas sin discernimiento y sin Espíritu Santo para tratar de acarrear un movimiento contra mí, contra nuestro ministerio. ¿Y por qué lo hacen? Porque se ofendieron. Todos se ofendieron. Se ofendieron por tantas cosas, porque ya estaban ofendidos. Se ofendieron porque fueron reprendidos en su necedad, porque fueron encontrados en su hipocresía, porque fueron expuestos como lo que realmente son, básicamente hechiceros, adivinos, brujos, etc. Y el hecho de que se hayan visto expuestos sembró la semilla de la ofensa. Pero Dios no está enojado conmigo porque yo los ofendí. Yo los reprendí duramente en su necedad, en su ignorancia. Son neófitos ignorantes, sin unción, sin discernimiento, falsos profetas, hechiceros, brujas, de todo, que fueron expuestos por lo que realmente son, y en defensa de lo que estaban haciendo, tratando de confundir a muchos. Y al verse expuestos y al verse ofendidos, han pactado, básicamente un pacto satánico de sangre, destruirme. Y de esto viene todo un movimiento muy financiado de parte de una loca que tú ya sabes, que he mencionado muchas veces, en el norte, en San Francisco, que suelta buena cantidad de dinero para personas que hagan videos contra mí. Y pues esa es su industria, es ahí la controversia. Pero yo me ofendí de lo que estaban diciendo, y yo permití que se sembrara en mí una raíz de amargura, y estaba poco a poco arrastrándome en esa amargura, y se refleja en los videos. Ya en retrospectiva, cuando tú ves atrás y miras los videos, las personas no hacen caso al mensaje, hacen caso a esa parte, cuando yo ventilaba mi frustración, cuando yo ventilaba lo que sentía. Entonces yo permití que la raíz de amargura diera en mí fruto de amargura, fruto que se expresaba y que se miraba en mi forma de expresar. Entonces, no fue hasta que Jesús vino por mí, no fue hasta que Jesús personalmente se sentó a mi lado y me abrazó y me dijo: esta es la fortaleza de un buen hombre. He ahí la fortaleza de un buen hombre, su exuberante gozo y paz en mí. ¿Y qué es lo que mi Señor me estaba diciendo ahí? No te preocupes de lo que hablen, yo estoy contigo y te respaldo. Gózate, deleítate y ten paz, porque yo no te abandono. Déjalos. Ahora entiendo que esta oposición era necesaria. Dejamos de hablar de los refugios en las montañas, porque estaban usando eso como un tema perverso, hablándole a muchos incautos y necios, diciendo de que nosotros teníamos la intención de hacer no sé qué. Todo es malo, todo es estafa. El que yo esté aquí en México es una estafa. Entonces todo es malo para ellos, ¿no? Hasta el refugio de un terreno que vale $2 millones que nosotros estamos poniendo, donándolo, que le pertenece a mi familia, sin pedir nada a cambio, pero obviamente hay que construirlo. Entonces hasta eso pervirtieron. Todo lo que hago, todo lo que digo, lo pervierten. ¿Y quién es el especialista en pervertir? En torcer. Bueno, ¿será Dios el que tuerce y pervierte? No es Dios, o por lo menos no es el Dios verdadero, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Abba. Seguramente ha de ser ese Jehová que tanto defienden. Y creo que ese sí es bueno para cambiar las cosas, y padre de la mentira, y tuerce todo y lo corrompe todo. Pero el punto es, la ofensa me arrastró a mí, a la amargura. Ahora veo las tonteras que hablan y ya no tomo ofensa, me dan lástima, porque están acumulando más y más y más condenación. Entonces, ¿tengo muchos hijos en México? Sí, decenas de miles, literalmente. ¿Tengo muchas esposas en México? Sí, centenares de esposas, literalmente. Y me refiero en el sentido espiritual, obviamente.
porque la visión está vigente. Hace 2 o 3 años, cuando todavía no habíamos empezado ni siquiera a organizar una gira, el Padre me mostró una visión, un sueño, donde yo venía a México y una gran multitud de mujeres llenas de luz, hermosas, vestidas de blanco, todas venían a mí y todas tenían como luz, como bombillos que brillaban de sus vientres y palpitaban. Y todas ellas aseguraban que estaban embarazadas de mí. Y obviamente entendí, para los que tenemos entendimiento espiritual, que se refería a congregaciones, que se refería a ministros o siervas o iglesias que se levantarían en México pregonando la justicia. Y eso lo he visto. Una increíble cantidad de personas que abrazaron el mensaje, que el Padre ya les había hablado, porque el Padre también lo dijo, solo los que lo entendieron desde antes de haberlo oído, lo entenderán cuando lo oigan. Entonces, ayer inclusive, en una reunión de líderes, se acercó una mujer y me dijo con mucho amor, yo soy una de esas locas, yo soy una de esas mujeres, porque las están catalogando de locas. Pero algo más está sucediendo que tengo que decirlo. Padres controladores. Tengo el ejemplo de varias hermanas que quieren venir a trabajar con nosotros en Honduras y están en ese dilema porque saben que el día que tomen la decisión de salir hacia Honduras para hacer ministerio con nosotros, van a ser atacadas por sus padres. Y las palabras que usan es, mis padres me van a matar. Y son personas mayores de edad ya, son mujeres o varones mayores de edad que pueden decidir por ellos mismos el destino de sus vidas, pero bajo el sistema controlador que hay hoy en día en esta sociedad latina, padres controladores, sometiendo a sus hijos a control, a dominio, y el dominio es demonio. Tú no tienes potestad de decirle a nadie qué hacer con su vida. Ni siquiera Dios mismo se atreve a violar el libre albedrío, como le dicen algunos, que todavía no he encontrado libre albedrío en la Biblia, pero bueno, dejémoslo hasta ahí. Hijos egoístas, controladores, que sus padres deciden seguir el camino de la justicia y deciden hacer sus vidas, alejándose de sus familias y de sus negocios y dejándolo todo para ir a hacer lo que ellos sienten en su llamado espiritual a hacer, tomando represalias contra ellos. Hijos controladores, egoístas, que están buscando tener a sus padres encerrados y controlados. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, sí, claro, yo tengo muchos hijos espirituales en México, muchísimos, decenas de miles, y tengo muchas esposas en México. Es posible, si le quieres llamar eso, a las iglesias o a las congregaciones, a las pregoneras de justicia o a los sacerdotes de justicia que se levantan en México, que me dan hijos espirituales a mí, a Jesús, obviamente, no a mí en persona. Pero hay personas que usan esto perversamente para cambiarlo y dar a entender que yo soy un loco que ando preñando mujeres en México. Y eso vino directamente de la boca de una bruja en San Francisco, tratando de convencer a mi esposa hace un año de que esa era la razón por la cual yo andaba de gira por Estados Unidos, que yo lo que tenía era un harén de mujeres que me esperaban en cada ciudad, a las cuales yo iba a ir a acostarme con ellas. Y le mandó fotos de mis hermanas en los ministerios a mi pobre esposa, tratando de convencerla, déjalo, huye, llévate a tus hijos. ¿Es esa la sierva de Dios que defienden? ¿Es esa la sierva de Dios de la que tanto hablan? Bueno, te lo dejo a criterio tuyo, que me escuchas. ¿Qué tipo de persona trata de manipular a la esposa de un siervo de Dios mientras está fuera en misión, tratando de convencerla que huya con sus hijos y que lo abandone con falsas acusaciones? Una bruja haría eso. Esa es la especialidad de las brujas, destruir matrimonios para destruir ministerios. Pero mi esposa nunca le creyó, obviamente. Mi esposa se reía y me contaba, mira lo que me estás escribiendo, esta loca. Pero hay gente que sí les cree. Hay gente sin discernimiento, sin temor de Dios, que se ofendieron por algo que dije en un video, que se ofendieron por cualquier cosa que yo hablé, quizás con un tono un poco más fuerte de lo que están acostumbrados,
Porque hoy en día todo el mundo habla tan bonito. Todo el mundo habla tan fingido. Hola, ¿cómo estás? Y te sonríen. Te sonríen en tu cara mientras te odian. Y te dicen Dios te bendiga, cuando realmente quieren decir otra cosa, tal como está escrito. Con su boca dicen Dios te bendiga. En sus corazones básicamente te quieren matar. Te desean lo contrario. ¿Has visto esas personas? Es muy común ahora. Esa es la hipocresía. Que dices una cosa con tu boca, pero haces otra con tus actos. Prometes algo y no cumples. Haces acusación a otros de lo que tú mismo estás haciendo. Así que, hermanos, cuídate de la ofensa. El Padre me habló claro en Cancún. Me dijo esto: no son los que ofenden los que me molestan, sino los que se ofenden, los que ya cayeron en la trampa, o ya cayeron, punto, ya cayeron en tinieblas, cayeron en el aborrecimiento, porque aborrecimiento es cuando te hartas, te hastías, ya estás cansado de ayudar, estás cansado de amar, tu amor se enfrió, estás vacía, estás vacío. De tantas ofensas que tomaste, en vez de perdonarlas, las acumulaste y llevas cuenta y no las olvidas, entonces tu amor se enfrió, ya no puedes perdonar. Crees que tienes la justificación para atacar, agredir, detractar, criticar, exponer, perseguir, en fin, a los que te ofendieron. Y eso fue lo que Jesús advirtió. Y esta es la advertencia: el mundo vendrá contra ti, y ese no es problema. Pero cuando la iglesia, entre comillas, cuando los hermanos, los creyentes se vengan contra ti, ahí viene lo peor de lo peor. Porque es ahí donde dice que te llevarán a las sinagogas y ahí te azotarán, ahí te enjuiciarán y ahí levantarán falso testimonio contra ti y ahí te matarán en las sinagogas. Sinagogas se refiere a iglesias, templos, casas de oración, edificios, organizaciones que no son la iglesia, porque la iglesia es un pueblo, las sinagogas es el edificio, la organización religiosa de los tiempos de Jesús, que se opusieron a Jesús y que detractaron contra Jesús, lo persiguieron, lo acusaron falsamente y le gritaron: crucifíquenlo, crucifíquenlo. El mismo pueblo que una semana antes lo estaba victorioso en su entrada triunfal a Jerusalén, una semana más tarde lo estaba escupiendo, apedreando y gritándole: crucifíquenlo. Date cuenta del tiempo en el que estás, porque lo que viene es persecución, y sea cual sea la excusa. Hijos descontentos porque sus madres dejaron de ser sus mamacitas que les hacían desayunito y sus pancitos tostaditos y los llevaban en su carrito y les prestaba su carrito y vivían en su casita porque todavía no se habían casado y eran unos mantenidos, unos zánganos, y de repente su mamá dice: hasta aquí, yo voy a servir a Jesús. Entonces ya se ofendieron. El culpable es Fausto. Fausto se llevó a nuestra madre, hay que destruirlo. Esposos que sus esposas los abandonan porque no supieron amarlas, no supieron cuidarlas, no supieron escucharlas cuando le dijeron: amor, quiero servir a Jesús, ¿tú vendrías conmigo? Ya estás loca, sos una fanática religiosa, estás loca, ese es un falso, ¿por qué estás escuchando falsos? Y entonces, esposas que acuden al llamado del Espíritu, que el Señor les confirma: ve y sírveme, y dejan a sus maridos para ir y hacer lo que el Señor le ha puesto en su corazón, y no viene de mí, viene de ellas directamente. El Espíritu les habla, ellas mismas lo dicen: el Señor me habló, el Espíritu me habló. Entonces, ¿quién es quién para decir que no es cierto? Una persona que se atreve a decir que una mujer o un hombre que dice y asegura que el Espíritu Santo les habló, que Jesús les habló, que el Padre les habló y les confirmó que el llamado es irse para servir, alguien que diga eso es falso, eso es engaño, que el hermano falso les engañó, Dios mío, no hay palabra para expresar el nivel de estupidez que eso es. El nivel de necedad que conlleva que una persona le diga a otra persona
que asegura que Jesús la llamó a servir, eso no es cierto. Jesús no te dijo eso. O sea, ¿cómo expresar el nivel de necedad? Pero eso es exactamente lo que están haciendo. Yo no he tenido que convencer a nadie. Yo no he tenido que ir a ningún lado a decirle, ven y sígueme. Nada que ver. Yo solo he hecho mi trabajo. He testificado, he dado testimonio de lo que he vivido, lo muestro, he predicado conforme a lo que el Señor me ha depositado, y los que entienden es porque ya lo entendieron desde antes, como mi padre lo dijo. Solo los que lo entendieron antes de haberlo oído, lo entenderán cuando lo oigan, porque ya Él les había hablado. Yo solo les confirmo lo que ustedes ya escucharon y que dudaban porque trataron de explicarle a sus pastores, a sus líderes, etc. Y ellos inmediatamente los apachurraron. ¿Verdad que sí? Le dijeron, no, usted no está preparada, usted no está preparado. Pero sin embargo, aquellas personas que sí creyeron, levantaron solas congregaciones de 40, 50 o más personas en meses, solas, sin ayuda de nadie más que de Jesús y de la unción del Espíritu Santo y el celo de Dios que había en ellas. Así que, esposos enojados que me van a perseguir, ni lo dudes, desde el principio han habido. Hijos enojados porque sus madres los dejaron de atender para servir a Jesús, ni lo dudes. Muchos han habido desde siempre. Esposos, esposas, hijos, hijas, padres, de todo. Y yo soy el culpable, porque yo soy el que los ofendí con la verdad. Me volví vuestro enemigo por deciros la verdad. Pablo lo dijo. Yo soy el enemigo número 1 porque hablo la verdad. Y si hay algo que no he dicho aquí, que sea verdad, si algo de lo que dije no es verdad, adelante, dímelo. Con todo gusto te lo contesto. El Padre me respalda. Por eso los éxitos, por eso los triunfos, por eso las victorias, por eso las personas que escuchan, porque no viene de mí, viene del Espíritu. Es el Espíritu Santo que les habla directamente a sus corazones, como la palabra misma lo confirma, que era el pacto original. Si oyeres mi voz y guardares mis mandamientos, o si guardares mi pacto, o si guardares mis palabras, seréis mi especial tesoro, porque mía es toda la tierra, y yo haré de vosotros un reino de sacerdotes. Se nos fue dada autoridad en el cielo y en la tierra, y por eso Jesús nos dijo, todo lo que atareis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en los cielos será desatado en la tierra. Jesús nos entregó autoridad en ambos planos, en el espíritu y en la carne, en el plano material y en el plano espiritual. 2 dimensiones hay: la dimensión de la carne, que es esta, y la dimensión del espíritu, que es eterna. Y todas las personas que entienden esa autoridad y la ejercen se dan cuenta el tiempo que están perdiendo contumeriando con sus hijos y con sus esposos y con sus padres, porque Jesús lo advirtió. El que ama más a padre, madre, hijo, hijas, esposo, esposas que a mí, no es digno de mí. Te está diciendo Jesús 2 cosas. El que ame más esta ilusión de la materia, de la carne, esta fantasía, esta ilusión óptica o este holograma de este plano tridimensional, más que el espíritu que yo les ofrezco y su identidad verdadera en mí, no merecen su identidad verdadera en mí. Pero también está diciendo, todo aquel que se vea que por seguir mi camino, viendo hacia atrás en retrospectiva, tiene como enemigos a sus familiares, a su esposo, como está escrito, los enemigos del hombre son los de su propia casa. Jesús lo dijo. Del que duerme a tu lado, cuídalo, está escrito en los profetas. Si está escrito, es verdad. En boca de 2 o 3 testigos queda establecido que la mayor oposición que tú vas a enfrentar va a ser dentro de ti, en el conflicto interior. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Aquí empezará, porque eso dijo, el reino de los cielos está dentro de vosotros. Por tanto, la violencia está adentro. Tú guerreas contra ti mismo, tu siniestra contra tu diestra. Por eso dice Jesús, cuida que la siniestra, o sea, que tu mano izquierda, no sepa lo que va a ser tu diestra, o sea, tu mano derecha.
Que tu lado siniestro no se dé cuenta de lo que va a ser tu lado diestro, porque va a convencerte de lo contrario. Una vez que vences el enemigo interior, el carcelero interior, que es el más importante de vencer, vienen los otros, los de respaldo, los que están afuera, tus amigos, que te van a llamar loco, raro, y te van a echar a un lado. Tus papás, que te van a obligar a que sigas una carrera o que trabajes para ganar dinero y ayudes en la casa en vez de servir a Jesús. O tu esposa o tu esposo, que se va a poner celosa o celoso porque está siguiendo a un hombre con ojos azules. O tus hijos, que te controlan, que te manipulan, que te chupan la vida, que son zánganos que se nutren de ti y que tú mal acostumbraste y los has mantenido en vez de dejarlos que hagan su propia vida y tú seguir la tuya propia. Los enemigos del hombre estarán los más cercanos, si no, no serán efectivos. Una vez que vences tu carcelero interior, vendrás a tener que luchar y vencer a los carceleros exteriores, y después de esos vendrán los otros, los que están en el nivel religioso, en las sinagogas, controlador tras controlador, carcelero tras carcelero, hasta que tengas que vencer al más grande carcelero de todos, que es el principado de la potestad del aire, los que están en el nivel de los cielos. A esos venció Jesús. Él venció a las potestades y a los principados que rigen este mundo y al Dios de este mundo. Tú vence ahora los tuyos propios y los que te rodean y pelea la buena batalla de la fe, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores y todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Así que, hermanitos y hermanitas, que no les extrañe que de nuevo se está revolviendo el avispero de las Jezabeles contra mí. Es normal, ya me hacía falta. Cuando dejen de hablar de mí me voy a preocupar, pero cuando sigan hablando mal de mí es porque algo estoy haciendo bien, y entonces no tienen de otra más que atacarme, porque me odian. El amor de ellas se les enfrió. Se ofendieron por algo y no pasaron por alta la ofensa, y por más que se les pidió perdón, siguen escupiendo su veneno por dinero. Que Dios les dé de vuelta lo que tanto buscan sembrar, cosechen en abundancia. Yo les bendigo, que reciban una recompensa y una gran cosecha en abundancia para que se harten hasta que la vomiten. Sean bendecidas en el nombre de Jesús esas mujeres, y sean todos ustedes bendecidos en el nombre de Jesús. Gracias por su atención. Hasta pronto.